darle las gracias a todos ustedes los asistentes, porque sin ustedes pues estos 18 ciclos que hemos dado desde el año 2001 en forma ininterrumpida no habrían sido posibles. Y como sé que comparto con muchos colegas, asociados, amigos y familiares que les gustan estos temas y son conocedores de la materia, pues con mayor razón. Pero no hay problema al que no tenga muy a fondo conocimiento de lo que vamos a hablar, porque ven ustedes acá, en Europa, el Eurobarómetro es una serie de encuestas que se realiza por la Comisión Europea desde el año 1973 con el objeto de sondear la opinión pública acerca de temas que les son importantes desde el punto de vista político a la Unión Europea. En el año 1990 establecieron una estadística o una encuesta llamado Eurobarómetro Especial, dedicado a temas diversos como agricultura, biología, biodiversidad, medio ambiente, salud, ciencia y tecnología. Y en esta encuesta preguntan, ahí no se ve muy bien, pero preguntan si usted cree que el hombre coexistió con los dinosaurios. Eran muchas preguntas, pero esta era una de ellas, para ver más o menos el conocimiento de la opinión pública, del público en general, acerca de estos temas. Y al frente se encuentran los países con las respuestas que dieron. Arriba, pues aquí no se alcanza como a ver bien, no sé si le pudiéramos dar un poquito de foco, pero el orden de los países son Suecia, y van bajando. La respuesta positiva o la respuesta correcta es no. Llama la atención que Gran Bretaña, un país de una tradición científica supremamente grande y más en estos temas, como que es la patria de Darwin y de muchas otras, de Hawkins y todo, tenga un nivel tan bajo de respuestas acertadas. Entonces esto es para que no nos desanimemos, porque yo sé que mucha gente, pues su conocimiento sobre esta temática no pasa de la serie de Pedro Picapiedra y de Jurassic Park. Entonces, naturalmente que los que se basen en eso, pues van a pensar que sí, que los humanos coexistimos con los dinosaurios, de manera que no hay problema, hay muchos países que piensan lo mismo, están equivocados. Aquí no se trata en realidad de sentar cátedra de nada. Lo que vamos a mencionar en estas 4 charlas, que procuraré cumplir con el temario hasta donde se pueda, resumiéndolas, pero sin resumir tanto que quede confuso la temática, pero por lo menos sembrar semillas para que ya los que han estudiado lo sigan haciendo. En realidad es una síntesis o una revisión sistemática de todos estos temas, basados en artículos científicos de revistas de conocida o prestigio internacional en el aspecto científico. No para decir más o menos y que la gente que tenga sus creencias esté tranquila de que no vamos a proteger o vamos a entrar dentro de su blindaje, quiero relacionarlo con una frase del poeta lírico romano Quinto Horacio Flaco: nullius addictus jurare in verba magister. No tengo por qué jurar fidelidad a ningún maestro. Es decir, eso es el lema científico de la Royal Society of London, la Sociedad Científica de Londres, fundada en 1662 y la tercera en el mundo después de la Academia Platónica de Florencia y después de la Academia dei Lincei en Roma. Esto expresado hoy en día, ellos lo dicen nullius in verba, es decir, no tengo por qué. Hoy lo interpretan de la manera en que dicen no se puede sostener una hipótesis o una teoría científica basado en la palabra, basado en la autoridad, ni basado en la fama de ninguna persona. Esos 3 elementos no son suficientes para sostener la certeza de una teoría científica, ni el nombre de la persona, ni la autoridad que pueda tener, ni nada. Es decir, que las personas únicamente, una teoría científica puede ser, como decía Karl Popper, filósofo de la ciencia, que sea falseable, es decir, que yo pueda contrastar esa teoría científica con experimentos o con la observación. Si es contradictoria con los experimentos o con la observación, baja del pedestal y es sustituida por otra teoría científica, o por lo menos totalmente o en parte. De manera que no vamos entonces a entrar
Esto va a ser objetivo y no va a estar presionado ni por cuestiones de tipo político, ni de tipo social, ni de tipo religioso. Simplemente es objetivo y se relatan los hechos tal como los han venido observando y como las conjeturas que se han hecho alrededor de los mismos que están sometidas a debate. Porque alguien decía y le preguntaban a Piet Hein, preguntaban, un danés, ¿cuál es el camino a la sabiduría? Y decía, bien, es muy sencillo y muy simple de explicar. Equivocarse y equivocarse y equivocarse. Cada vez menos, menos y menos. Ese es el camino, porque sin error no se llega a la verdad. Como el tema de las charlas que sale, después no digan, no, pues ahí decían que ecología y biografía, y no hay ninguna ecología por ninguna parte. Entonces, para hacer referencia, ¿por qué hablamos de ecología? Recordemos que la palabra ecología aparece por primera vez en el léxico en 1869, cuando la inventa un naturalista y filósofo alemán llamado Ernest Haeckel, y toma dos raíces griegas, oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa tratado, estudio o investigación. O sea que hoy en día sería el estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí, en este caso del linaje humano, y sus relaciones con el medio ambiente, en este caso el planeta. Y estas relaciones se llevan a cabo en una delgada capa que se llama la biosfera, que comprende 10 kilómetros del suelo hacia arriba y 15 kilómetros del suelo hacia la profundidad de los mares, que son los que han venido a intervenir en la evolución del género humano. Pero tomando un atrevimiento religioso, no solamente del cristianismo, sino de muchas religiones de cualquier índole que ellas sean, nos dicen siempre que el primer hombre fue hecho de barro, o de lodo, o de arcilla. ¿Y qué es el barro? Tierra y agua. Y efectivamente el hombre está hecho literalmente de elementos de la tierra y de elementos del agua. La tierra ha sido la protagonista en buena parte del modelaje o de la modelación del linaje humano. Basta con mirar, por ejemplo, que el agua, 70% de nuestro cuerpo, proviene de la misma agua de los ríos, de los mares y del vapor de agua que cae desde el cielo en forma de lluvia. El carbono que forma las moléculas o los compuestos orgánicos de que están en nuestras células fue atrapado de la atmósfera por las plantas que consumimos. La sal en el sudor y en las lágrimas, el calcio y el fósforo en los huesos, el hierro en la sangre, son producto de la erosión de la corteza terrestre. El azufre, que forma parte de las proteínas que se encuentran en el colágeno, que se encuentran en los músculos, en el pelo, proviene de las emisiones volcánicas. De manera que la tierra, por una parte, y el agua, que es el alma mater de la vida, porque allí surgió la vida, en el agua, estos dos elementos. Pero no solamente la tierra y el agua, la tierra también nos ha facilitado los elementos o las materias primas que hemos extraído de ella, transformado y ensamblado, no solamente para fabricar herramientas de piedra, como las que vimos el año pasado y que vamos a ver más adelante, de las industrias líticas olduvayense, achelense y musteriense del Paleolítico, sino también los celulares, tabletas y computadores con que trabajamos en la actualidad. Cada uno de nosotros tiene un celular y en ese celular tiene el 83% de la tabla periódica. Un celular tiene 60 de los 70 metales que existen hasta ahora en la tabla periódica. Sabemos, por ejemplo, que los componentes electrónicos están hechos de arsénico, antimonio, fósforo y silicio, entre otros. Y tenemos también
plomo, tenemos plástico, tenemos vidrio, en fin. Por ejemplo, la vibración es producida por el disprosio o por el wolframio. Y las pilas sabemos que tienen litio y que tienen cobalto, de manera que todo esto es sacado de la tierra. Y como cosa curiosa, los hombres que utilizaron las primeras herramientas de piedra las fabricaron de cuarcita y de pedernal. Y hoy en día los chips o los microchips de los procesadores y de los procesadores en los celulares están hechos principalmente de cuarcita, que el 99% es silicio. Por eso el Silicon Valley de la antigüedad era el África Oriental. Todo lo hacían con silicio, con cuarcita, todas sus herramientas. Hoy en día seguimos haciendo las mismas herramientas basadas en silicio, que es arena. De manera que también el clima ha intervenido en la ecología humana. Hace 58 millones de años empieza un periodo de enfriamiento global. Como la vida humana es tan cortica, nosotros creemos que el calor que ha habido en los últimos 100 o 200 años, qué cosa tan horrible, nada. Hace 58 millones de años se produjo un enfriamiento global que vino a culminar hace aproximadamente unos 2.600.000 años en una serie de periodos glaciares conocidos como las edades del hielo pulsante, y que han dado lugar a 3 periodos especiales de fluctuaciones climáticas que coinciden, unas de ellas, por lo menos la segunda, que se presenta entre 1.900.000 y 1.700.000 años atrás, con la aparición de 12 de las 15 especies de homininos que han existido sobre el planeta. Cuando hablamos del linaje, que es la otra parte que nos sirve para tratar de enmarcar el título de las charlas, el linaje es la ascendencia y la descendencia de un individuo o de una persona. Entonces, la ascendencia humana son todos los humanos que haya habido antes. El Homo sapiens es una especie del género humano. Hace 70.000 años había 7 tipos simultáneos de especies, el Homo sapiens y 6 más, había 7 especies, pero todas eran del género Homo. Y vimos otros antepasados el año pasado que no son del género Homo, sino recordemos del género Ardipithecus y otros que no tienen género todavía, como el Sahelanthropus chadensis o Tumai, que es el más antiguo de todos los bípedos hasta ahora que se han encontrado. Seguimos enmarcando la charla o las charlas con esta frase. La primera es de Richard Dawkins, que tiene un libro llamado El gen egoísta, en que nos dice que nosotros simplemente somos vehículos. Los cuerpos humanos son vehículos utilizados por los genes para poder pasar de una generación a otra. Ellos siempre sobreviven tal cual, siguen los genes funcionando desde mucho tiempo atrás, generaciones y generaciones. Por eso el ADN que tenemos nosotros, con pequeñísimas variaciones, casi que no valen la pena, son el mismo que ha existido desde hace miles de años, miles de millones de años. Y la de abajo nos dice que la información sobre cómo manejar el presente para sobrevivir en el futuro se adquiere necesariamente del pasado, y para tal efecto hay 4 memorias. La primera es la selección natural del ADN grabado como una base de datos para el futuro. Lo que acabo de decir, el ADN mío es el ADN de mis hijos, es el ADN de mis tatarabuelos y de por ahí quién sabe quiénes, y el de ustedes lo mismo. De manera que esa es la primera memoria. La segunda memoria es el sistema inmunológico. Todos sabemos que si no tuviéramos, cuando no tenemos inmunidad, generalmente pues, nos complicamos y fallecemos, porque las vacunas lo que hacen es ponernos, por ejemplo, una memoria artificial para poder reconocer cuando llega cualquier otro bicho y se introduce allá y nos defiende. Entonces, la segunda memoria. La tercera memoria es ¿cuál? El cerebro, que diríamos que es la memoria orgánica. Y la cuarta memoria es la cultura. Y la cultura tiene a su vez 2 subdivisiones, dos ramas. La memoria vegetal, que fue el nombre que le dio Umberto Eco a todos los libros que se han escrito en el mundo, bien sea en papiro o en celulosa. Cuando él presentó el discurso alejandrino en el 2003 para inaugurar la nueva biblioteca de Alejandría. Pero también hay otra memoria, que es la memoria mineral. La memoria mineral está compuesta por las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, por las estelas, los monumentos, los obeliscos egipcios, pero también por lo que dije ahora,
los celulares, las tabletas y los equipos de cómputo, porque son minerales, eso está fundamentalmente basado en minerales. De manera que esas son las memorias que tenemos. Lynn Margulis y Dorian Sagan, que escribieron este libro ya hace algún tiempo. Lynn Margulis, nacida en 1938 con el nombre de Lynn Petra Alexander, en Chicago, 1938, primera esposa de Carl Sagan, con quien se casó en 1958 y de quien se separó en 1965, y tuvieron un hijo que se llama Dorian Sagan, un divulgador científico que escribió el libro con su madre. En este libro, ¿Qué es la vida?, ellos comentan que las estructuras biológicas son reminiscencias de sucesos evolutivos del pasado. Así, por ejemplo, los 5 dedos de las manos pues no se deben ver como sucesos evolutivos recientes acaecidos hace 1 millón de años en las sabanas africanas, sino que esos 5 dedos de la mano se deben a la dotación original de 5 dedos en las patas delanteras de los primeros vertebrados terrestres o tetrápodos que evolucionaron hace 370 millones de años. Además, el cuerpo continuamente se repara. Epitelio intestinal cambia cada 5 días, la piel cada 6 semanas, el hígado cada 2 meses, y cada año se reemplaza el 98% de los átomos de nuestro cuerpo. De manera que la vida se conjuga como un verbo, se autorrepara, se mantiene, se recrea y trasciende a sí misma. Y ahí es oportuno citar el primer mandamiento del manifiesto acmeísta, un movimiento literario poético de la Rusia de 1910-1915, la edad de plata de la literatura rusa, que dice que amad la existencia de una cosa más que a la cosa misma, y a vuestra vida más que a vosotros mismos. A vuestra vida más que a vosotros mismos. Este movimiento participaron Anna Akhmatova, Osip Mandelstam y Nikolai Gumilyov. Tenemos que considerar, anteriormente la evolución humana se veía desde una perspectiva lineal, gradual y progresiva. Hoy en día sabemos que no es lineal porque muchas veces parece una línea discontinua, una línea tortuosa y compleja. No siempre es gradual porque muchas veces se presentan periodos muy largos de ausencia de cambio junto a otros en que las transformaciones se suceden con gran rapidez, y no siempre es progresiva, porque no siempre recorre un sendero progresivo de mejora absoluta, y algunas funciones o algunas estructuras que sirven para una función puede que no sirvan para otra, y ahí surgen los conceptos de homología o sinapomorfismo y de analogía. Una homología, un sinapomorfismo del griego sin con y, que significa con, apos, lejos, y morfé, forma que viene de lejos, es un rasgo o característica evolutiva novedosa que aparece o es compartida por todos los descendientes de un antepasado común cuyo determinante genético tiene el mismo origen evolutivo y que puede cambiarse o transformarse el uno en el otro cambiando simplemente la velocidad de formación durante el periodo embrionario. Por eso entonces tenemos como ejemplo acá la pentadactilia, que son los 5 dedos de los primeros peces lobulados o tetrápodos que dieron origen a los anfibios, y que lo usa, por ejemplo, el murciélago para volar, el mono o el humano para agarrar, pero también para tocar un piano si es un humano, también para rascársela para lo que sea. Un cerdo para caminar, un caballo para correr, un topo para cavar, un delfín para nadar, es en la misma estructura, eso es una homología. Pero una analogía, que es un resultado de la convergencia evolutiva, es decir, que, por ejemplo, una presión del medio ambiente obliga a que 2 organismos diferentes desarrollen estructuras distintas para el mismo fin.
Por ejemplo, el ala de una mariposa o de una mosca sirve para volar como sirve el ala del murciélago, pero no provienen del mismo, tienen el mismo origen evolutivo. Son distintas, son acomodaciones que se hacen y no se puede transformar la una en la otra. Son completamente diferentes, eso es una analogía. Entonces se veía la evolución como una línea continua ascendente hasta llegar al máximo que nosotros consideramos que es el hombre, con razón o sin razón, porque somos un poco egocéntricos, pero bueno. Sin embargo, hoy en día se ve más bien como un árbol frondoso en el que las relaciones entre sus numerosas ramas están por descubrirse. Lo que vamos a ver es todo eso que se está encontrando y lo que se ha encontrado, tratar de acomodarlo en ese árbol. No se trata de un fractal, no es una estructura geométrica o una figura geométrica que tenga una estructura fragmentada, que se repite o se itera permanentemente en la misma forma, pero a escalas diferentes, casi hasta el infinito, como son, por ejemplo, el árbol bronquial o como es, por ejemplo, el sistema circulatorio, que tienen una estructura fractal. Se repite lo mismo, como un pino, te ve la ramita y la otra ramita, y cuando se miran así con lupa se ve que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero a menor escala va mermando. Esto no es una estructura fractal. De manera que entonces la evolución ha ido cortando y ha ido podando muchas ramas de este árbol. De estas primeras ramas vimos la vez pasada este grupo. Recordemos que los primates, como los denominó Carlos Linneo en 1758, él los llamó los primeros, para diferenciarlos del resto de los mamíferos, a los que llamó secundates, y a los que no eran mamíferos los llamó terciates. De ahí sale la palabra primates, los primeros. Y los primates dieron dos subórdenes hace 63 millones de años, que son los strepsirrinos, de los que no quedan sino los lémures de Madagascar, que son pequeños miquitos, digámoslo así, con ojos grandes y que habitan en los árboles, tienen hábitos nocturnos exclusivamente, no están sino en Madagascar, y parece que llegaron, como no saben nadar, seguramente llegaron pegados de ramas o de cosas, son muy pequeños. Esos son los strepsirrinos, que no tienen sino visión monocromática. Perdón, y los otros son los haplorrinos, a los que pertenecen todos los simios, los del Nuevo, que son los del Amazonas y toda esa zona, los del Viejo Mundo, que son los catarrinos, que tienen las narices, tienen las fosas dirigidas hacia abajo. Dentro de ellos están los simios antropomorfos y está el hombre. Y ellos se fueron dividiendo y se fueron separando. Llegaron a la tribu hominini y la tribu gorilini, y ahí se separaron los gorilas y el hombre, pero siguió el hombre con el chimpancé. Y luego se dividieron hace más o menos, calculan genéticamente que hace 7 o 8 millones de años. Se pensaba que hace 6, pero ya vamos a ver por qué no es hace 6, sino hace 7 o 8 millones de años, se dividieron en dos ramas, que son la subtribu hominina y la subtribu panina. La subtribu panina son dos tipos de chimpancés, el pan paniscus y el pan troglodites. El pan paniscus es el chimpancé pequeño, el chimpancé bonobo o pigmeo, y el otro es el chimpancé común. Entonces, mucho cuidado, nosotros no descendemos, no es que el chimpancé que nosotros somos no es antepasado nuestro, ni el gorila ni nada. Ellos son nuestros parientes vivos más cercanos, porque veníamos hasta acá con un antepasado como hace 7 millones de años y pum, cogió por un lado el chimpancé y por otro cogimos los humanos, y dentro de ese grupo de humanos encontramos el grupo de los ardipithecus que mencionamos la vez pasada, que evolucionaron hace más o menos 5 a 6 millones de años, y el grupo de Australopithecus. De estos Australopithecus, para tratar de irnos metiendo en el paseo que vamos a mencionar hoy, recordemos de hace un año, por decir algo. El primero que encontraron se llamó el Anamensis, hace 4.2 millones de años, lo encontraron cerca del lago Turkana, que la palabra Anam en la lengua turcana, de los que viven por ahí, significa lago. Como lo encontraron ahí en 1965 y hasta el año 2005 encontraron los últimos restos de ese, le dieron el nombre de Australopithecus anamensis. Y luego aparece el holotipo. ¿Qué es un holotipo? Cuando vean por ahí en la literatura, los que no conozcan el tema, habrá gente que lo conoce, un holotipo es simplemente la muestra de un organismo que ayuda o que sirve para clasificarlo o designarlo como especie. Es, digamos entonces que es el modelo. Es el modelo, con base en ese modelo se describe una nueva especie y todos los demás tienen que acomodarse a eso y se llaman paratipos o filotipos. Entonces el holotipo fue el
LH4, que es la Etoli Human 4, encontrado por Mary Nicole Leakey. Recuerden, la esposa de Luis Leakey, la segunda esposa, la encontró en la región de la Etoli, en Tanzania, a unos 45 kilómetros al sur de la garganta de Olduvai, donde encontró una serie de pisadas o ignitas que son simplemente fósiles de pisadas, sean de animales, de humanos o de lo que sea, y allí encontró esa mandíbula que es el holotipo de la especie Australopithecus afarensis. Y afarensis es el nombre de la especie porque se refiere a Afar, que recordemos es la parte norte de Etiopía, una zona muy seca, muy desértica, donde vive la gente Afar, que tienen rasgos árabes a pesar de que son de color oscuro. Pero la más conocida, pues ya también la mencionamos el año pasado, fue Lucy. Ese es el nombre popular, todo el mundo conoce a Lucy. Lucy es el Australopithecus afarensis encontrado hace que vivió hace 3.200.000 años. Se encontró el 46% de su esqueleto y con base en él se definieron las características, que eran un cráneo con una capacidad de 420 a 440 centímetros cúbicos, un chimpancé adulto actual tiene 380, un gorila 495 centímetros cúbicos, pues nosotros tenemos 1.360 centímetros cúbicos, porque no hay que considerar los gramos distintos al volumen. En promedio tenemos eso, un poquito más que la mujer, pero por la diferencia de la estatura, no porque seamos más inteligentes, porque ya hemos demostrado 50.000 veces que somos brutos hasta la saciedad. Por eso tenemos que vivir con gente inteligente, de trenzas y todas cosas. Bueno, entonces, después de pasar a Lucy, fuera de su cráneo, esto es muy importante, tenía los rebordes supraorbitarios muy salidos, tenía prognatismo, tenía 32 dientes, como todos los primates, pero su arcada dentaria era más parecida a la de los simios que a la de los humanos. Ella tenía 20 años, se cayó de un árbol de 12 metros de altura y tuvo politraumatismo, como dicen hoy en día. Tenía 1 metro de estatura y tenía 20 kilos de peso, 30 kilos de peso. Bueno, ese era como el prototipo de ella. La caja torácica era una caja de forma cónica, como un embudo, recuerden, un embudo, y la humana es como un barril. Las costillas de ella, o todos los Australopithecus afarensis, son redondas, las de los humanos son lisas y planas, y la mano, como ella todavía trepaban a los árboles, entonces ya tenía esto más bien, digamos, curvo, lo que llaman las falanges y lo que llaman aquí el metacarpo, eran curvos para poderse agarrar de los árboles, y la articulación del hombro un poco más alta. Esa fue como la describimos y como se describió Lucy. Pero no fue la única que vivió de los Australopithecus. En ese arbolito aparece también el Australopithecus barelgazali, que es el nombre de un hominino extinto. Antes les decían homínidos, hoy les decimos homininos, de acuerdo con la taxonomía científica moderna. Fue encontrado, es un Australopithecus del género Australopithecus y de la familia barelgazali. ¿De dónde sale el nombre barelgazali? Wadi barelgazal, Wadi en árabe, Wadi con W, de donde viene Guadalquivir, río, significa lecho seco de un río, pero puede convertirse en esos lugares desérticos en un torrente tumultuoso cuando caen las lluvias de un momento a otro. Bar significa río en árabe y gazal significa gacela. Hay otro río que se habló cuando los que estuvieron en lo de África, también se llama Bahr el Ghazal, pero que está en Sudán y que se une con el Alto Nilo o río de las montañas para formar el Nilo Blanco. Eso queda en otra parte, este es uno homónimo. Y le dieron el nombre de Abel porque el grupo que lo encontró era un grupo formado, un equipo paleoantropológico chado del país Chad, Chad, así se llama ese país, ahora lo vamos a ver, del Chad, y francés, porque el líder del equipo, Michel Brunet, francés, de la Universidad de Poitiers, él tenía un colega llamado Abel Brillanceau, y Abel Brillanceau murió a los 58 años, estaba haciendo los mismos trabajos que él hacía, murió como consecuencia de la malaria cuando trabajaba en Camerún. Entonces él, en recuerdo de su amigo y colega, lo puso Abel, por eso se llama así. El Australopithecus, esta es la República del Chad,
Aquí vemos más o menos, aquí se ve, están el Níger, Nigeria, Camerún y la República Centroafricana. El Chad, la capital se llama Jamena o Yamena. Entonces le dieron el nombre de... Allá encontraron 3 fósiles, ese pequeño rito o ese lecho corre por una depresión que se llama Baudelaire. La depresión de Baudelaire es el punto más bajo de la República del Chad porque está a 155 metros por debajo del nivel del mar y en el sur del desierto del Sahara. Está entre 2 montañas, está entre dos grupos montañosos que están uno acá y otro acá, que es las montañas Tibesti y Enedi. Queda como un túnel, haga cuenta, un túnel de aire. Aquí lo vemos. Aquí está el yacimiento donde encontraron los tres fósiles más importantes de Coro Toro, que son, el más importante se llama KT12H1, es el holotipo de ese fósil y está caracterizado fundamentalmente por una mandíbula con 7 dientes. ¿Por qué no lo pusieron afarensis? Porque encontraron algunas características especiales que ellos llaman sinapomorfismos o rasgos novedosos que aparecieron, y es que la sínfisis mandibular es más robusta y más vertical que la de afarensis, pero además las raíces de los premolares, que son los dientes anteriores a las muelas o a los molares, pues tienen 3 raíces, mientras que en el Australopithecus afarensis tienen 1 o 2 raíces. Esto fue suficiente para entonces clasificarlo como una especie nueva. A 200 kilómetros de allí se encuentra el lago Chad, un lago que en el siglo XIX era el segundo o tercero más extenso de África, pero que debido a unos cambios y a unas fluctuaciones que se han dado desde hace muchísimos años y que han podido estudiarse desde hace más o menos 2.700.000 años, 3 periodos específicos de cambios en que hay fluctuaciones demasiado rápidas, no es que sean pues de un día para otro, pero geológicamente hablando, digamos una fluctuación que sucede en 1 millón de años es demasiado cercana. Para nosotros eso es, pues, no nos tocaría. Entonces este lago se ha ido desecando. En 1960 el lago tenía, aquí ven ustedes, el lago tenía en 1960 26.000 kilómetros cuadrados y la última medición por ahí a comienzos del 2000 tenía 900 kilómetros cuadrados apenas. Se ha ido desecando. En su alrededor viven cerca de unas 30 millones de personas de 4 países. Y fuera de eso, para acabar de ajustarlos, persigue el grupo islamista Boko Haram, que ha obligado a desplazarse más de 2 millones de personas. Allá no se desplazan como aquí, que llegan 150.000, 100, no, allá son de a millones. El lago se ha ido secando porque naturalmente que ha habido una sobreexplotación hídrica y también de la agricultura. Entonces, como estas personas están al borde de la hambruna, la UNESCO y la ONU han tratado de unirse con el objeto de tratar de desaguar y llevar más de 100.000 millones de metros cúbicos de agua de un afluente del Congo para desviarlo allá y sembrar 4.000 hectáreas con plantas resistentes a la sequía para tratar de salvar a estas personas. Son cosas que uno prácticamente pues, no conoce porque es como ellos por acá Colombia, que era eso. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Aquí volvemos a ver lo del lago Chad, pero lo que les hablaba de la depresión de Baudelaire, que la menciono hoy, cae muy al caso por lo del Amazonas, por lo que está pasando en el Amazonas. La depresión de Baudelaire, que les dije está a 155 metros por debajo, está entre las montañas Tibesti y Enedi. Este es un túnel de viento. 100 de los 365 días del año se producen tormentas de polvo. Y esas tormentas de polvo cruzan el Atlántico a veces y pueden llegar, inclusive pasan el Amazonas y pueden llegar hasta Norteamérica y no sé hasta dónde más. Estas tormentas de polvo más o menos llevan unos 282 millones de toneladas de polvo, lleva el viento. Y de esos 282 millones de toneladas, más o menos 27.7 millones de toneladas caen en el Amazonas. Pues no hay polvero tan horrible, ¿no es cierto? Pero el problema no es el polvero, o el problema no, lo bueno de ese polvo es que el satélite Calypso de la NASA y el Centro Nacional de Estudios o de Investigaciones del Espacio en Francia estudiaron la composición de esos granos de polvo mediante espectrometría de masas y mediante rayos X y observaron que esos pequeños
granitos de Baudelaire contienen apatita. Y la apatita es un compuesto que es una fuente muy importante de fósforo y de fosfato y que son esenciales para la fotosíntesis. Se pusieron a mirar y de esos 27.7 millones de toneladas de polvo, hay 22.000 toneladas de fósforo que caen a fertilizar el suelo del Amazonas. O sea que si eso no llegara, el suelo del Amazonas es un suelo con mucha lixiviación, de manera que no es un suelo muy rico ni muy bueno, a pesar de que pues, es un suelo selvático. Aquí se ve por satélite cómo hicieron esos estudios que aparecieron publicados en Geophysical Research Letters de la Unión Geofísica Americana. En el año 2014 apareció publicada esa revista y en Geological Chemical también. Entonces esto va a fertilizar toda la cuenca del Amazonas, la va fertilizando. Ahí vemos otra imagen de satélite de cómo pasan cómo van. Ahora, ¿de dónde viene ese fósforo? Ese fósforo viene, ya vimos que el lago Chad tenía una extensión muy grande. Ese fósforo viene de los millones y millones de peces que milenariamente han fallecido allá. Entonces todo ese hueso, toda esa hidroxiapatita, todo ese calcio, todo ese fósforo, lo arrastra todo ese polvo que pasa por ahí y lo va a depositar en el Amazonas. Josephine C. Jordens, una doctora de Ciencias de la Vida y de la Tierra de la Universidad de Ámsterdam y profesora asociada del Departamento de Arqueología Cognitiva de la Universidad de Leiden, considera que el Australopithecus afarensis fue una especie biológicamente muy exitosa y que pudo haber llegado a la cuenca del Chad aprovechando un episodio húmedo. Luego, Lucy C. Thorpe hizo también un estudio analizando el contenido de isótopos de carbono y de nitrógeno presentes en los huesos de este fósil y encontró que su alimentación estaba fundamentalmente basada en juncos y hierba. Entonces, dentro de lo que vamos viendo, aquí hay un error. Este de Giremeda está aquí, más atrásito de este que vamos a ver más adelante. Viene otro fósil, otro australopiteco. Este segundo se llama el australopiteco de Giremeda. Este de Giremeda significa en la lengua afar, todo esto es territorio de Afar, todo esto es en Etiopía, significa pariente cercano. El de Giremeda fue descubierto, o se descubrieron dos fósiles importantes. El primero de ellos se encontró, esto es el área de estudio, vivió hace más o menos 3.4 millones de años, pues 3.8, más o menos por la misma época y en el mismo lugar en que vivió Lucy, que Lucy vivió en Adar. Muy cerca de allí está Adar, cerca de esta zona. Adar está aquí. Entonces, por esos lados. Entonces, vivió por la misma época en la zona de Burtele, a unos 540 kilómetros de Addis Abeba, la capital de Etiopía, hacia el norte, en la zona de Burtele, en el área de estudio del proyecto paleontológico Woranso-Mille, se encontró un pie que se conoce como pie de Burtele y que quedó clasificado como BRT, que significa Burtele, y BP que significa Vertebrate Paleontology, y el número pues que tiene. Estaba compuesto por 7 huesos, es un pie, 7 huesos metatarsianos y falanges, de tal manera que la articulación de las falanges y de los metatarsianos permiten la hiperflexión, que es lo que hacemos al final de cada paso. Cuando uno da un paso, el pie o los dedos del pie quedan perpendiculares con respecto a la planta. Cada que damos un paso, que nos ponemos en puntillas, estamos haciendo esto. Luego esto demuestra que eran bípedos, tenían bipedestación. Es uno de los rasgos, hay muchos más, pero este es uno, de este pie. Y es importante también porque demuestra que en esa época, en esa zona, hubo más de una especie de homínidos primitivos del género Australopithecus, que fue el género previo al género Homo. Esta combinación muy curiosa de características adaptativas tanto al medio terrestre como al medio arborícola se demuestra porque el primer dedo del pie era más parecido
al dedo gordo o al pulgar de una mano humana que al dedo gordo del pie. Y era arborícola porque está en situación oblicua y no en situación convergente con los otros dedos, no está al mismo nivel, ¿no? El dedo gordo no está así, sino pues aquí en el pie lo tenemos alineado, paralelo a los otros dedos, de manera que eso indica que era arborícola. El segundo fósil que se encontraron, pues mire la gente como es dedicada a eso. El segundo fósil fue una mandíbula fósil con premolares, con un esmalte más bien grueso, y que es el holotipo. Este es el que descubrieron. Mire que la mandíbula es gruesa, una mandíbula muy robusta comparada, por ejemplo, con una mandíbula humana cuando la veamos mucho más adelante. Y mire el tipo de la dentición también. Ahí la están comparando. También miremos, por ejemplo, el arco dentario. También es un arco todavía muy en U, no todavía en B, como el de los humanos y los del género Homo, que vamos a ver más adelante. Estudios que se hicieron, porque hay también dentro de ese grupo que era de la Universidad de la Reserva Case Northern, además del Museo de Historia Natural de Cleveland, había un geólogo barcelonés llamado Luis Gilbert. Entonces ellos estudiaron y observaron algo muy curioso, y es que una serie de indicadores paleoclimáticos les demostraron que hace 2.800.000, 2.700.000 años, 1.900.000, y hace 1.000.000 de años se había producido un fenómeno de mucha aridez y de expansión de las sabanas que coincidió con la extinción de muchas especies de mamíferos y de homininos y con la aparición de otros nuevos. Además observaron una concentración muy alta de celestina. La celestina es un mineral evaporítico que crece en ambientes áridos y que fue descubierta por el minerólogo francés Dolomieu, de donde viene el nombre de dolomitas, que se diferencia de la caliza porque la dolomita tiene carbonatos de magnesio y el otro son carbonatos de calcio, y que es el que le da el nombre pues a las dolomitas. Y Dolomieu fue uno también de los que trabajaba ya en Francia cuando Napoleón Bonaparte partió para Egipto y se llevó en su expedición una gran cantidad de ingenieros, químicos, médicos y todo eso para su famosa expedición a Egipto. Entonces estos periodos muy importantes, esos tres periodos, porque en 1920 un astrónomo, físico e ingeniero serbio llamado Milutin Milinković empezó a estudiar los ciclos y a preguntarse por qué se producen glaciaciones. Entonces él llegó a la conclusión de que había tres ciclos que tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra alrededor del Sol y el eje de rotación de la Tierra también, el movimiento diario, y con la precesión de los equinoccios. Son tres movimientos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento pues, de traslación ahí. Ese movimiento, como ustedes saben, Johann Kepler fue el que descubrió que los planetas se mueven siguiendo una elipse, en órbitas elípticas y no en órbitas circulares, como decían Aristóteles y todos los demás. Pero no es porque él se haya inventado eso, sino porque él logró apoderarse de los documentos de las observaciones hechas por Tycho Brahe, porque Tycho Brahe era un gran observador y Johann Kepler pues no lo era, y Tycho Brahe, que era un tipo muy rico, nunca le quiso prestar sus instrumentos, pero al fin cuando se murió, él aprovechó para que lo nombraran en el cargo que tenía el otro, el rey Rodolfo, allá el emperador Rodolfo, el famoso Rodolfo allá de Praga. Entonces él logró llegar a que había una órbita, entonces la excentricidad de la órbita, para aclarar, para acortar, cuando hay la máxima elongación estamos en el afelio, cuando estamos cerca estamos en el perihelio. Entonces la cantidad de radiación solar que llega en el perihelio merma de entre un 11 y un 1% en el máximo alejamiento del Sol de determinadas partes, y en el afelio llega más radiación solar. En este momento, eso oscila más o menos entre 115.000 años. Cada 115.000 años se produce la parte más lejana de la Tierra con respecto al Sol, y cada 90.000 está más cerquita. Entonces él dijo, esto tiene un periodo de duración de más o menos de 100.000 años en promedio.
300.000 años. Es uno de los ciclos. El otro ciclo es este, que es el eje terrestre, la órbita del eje terrestre es inclinado así con respecto al ecuador, que sería pues la eclíptica, con esto que llaman la eclíptica. Entonces esto varía entre 22 grados, 22.1 y 24 grados. Actualmente estamos en 23 y pico. Esa variación se produce cada 41.000 años, es decir, pasar de este puntico a este otro a 41.000 años, y cambia radicalmente la cantidad de radiación solar que le llega a las partes más altas de la Tierra, como son los polos y como es por ejemplo el hemisferio norte. Y el otro es el movimiento de precesión. Este movimiento de precesión, que fue descubierto por Hiparco, simplemente es un movimiento lento y gradual de la orientación del eje de la Tierra, que en un transcurso de 25.775 años da la vuelta contrario a la rotación, a este eje, rota y describe esto. Y este punto acá nos va a indicar que aquí está la estrella polar, y por eso se orientan por la estrella polar de la constelación de la Osa Menor, y esto dura 25.000 años, pero cuando va cambiando, ¿por qué es lo importante? Porque a medida que va cambiando, se cambian la orientación de los solsticios y de los equinoccios. Entonces, si se combinan 2 o 3 de estas cosas, se van a producir cambios o fluctuaciones en el clima en periodos de tiempo muy corto, que van a dar lugar a las glaciaciones o a los periodos interglaciales. Actualmente, independiente del calentamiento global, del plástico y todas las cosas, que es fatal para la especie humana, más no para la Tierra le importa un pepino, ella sigue ahí dando vueltas. El problema es que siempre nosotros estamos en un periodo interglaciar. Nosotros hacemos parte, desde hace 50 y pico millones de años, estamos haciendo parte de una era de enfriamiento global. Antes de eso, en la época de los dinosaurios, la temperatura de la Tierra era 10 grados por encima de la que hay hoy en día. El nivel del mar era 300 metros más alto que el de hoy, y únicamente la Tierra emergida era el 18%. Todo esto estaba sumergido. Inclusive hoy en día, no se han dado cuenta que ustedes miran del Ecuador para abajo y eso es pura agua. Lo que hay es muy poquito, el sur, los países, nosotros somos muy poquitos. En cambio, del Ecuador para arriba, todo está poblado. Bueno, entonces estos 3 ciclos, él combinó y se llaman ciclos de Milankovitch, y si se combinan 2 de ellos, y él observa que cada 800.000 años se producen unas fluctuaciones climáticas en periodo de tiempo muy corto, y coinciden con un periodo que va de hace 2.7 a 2.5 millones de años, que más adelante, ahora ustedes de pronto se confunden, pero más adelante vamos a ver qué pasó ahí. Hace 1.900.000 a 1.700.000 años, y de 1.100.000 a 900.000 años. Esos 3 periodos son claves para la evolución del linaje humano. El siguiente fósil que se encontró lo llaman popularmente la nieta de Lucy. Se trata de una niña de 3 años de edad que pertenece al género Australopithecus y a la misma especie de Lucy, que se llama Afarensis. Fue encontrado por Cerezenay Alemseged del Instituto Max Planck de Antropología y Biología Evolutiva y Molecular de Leipzig. Él lo encontró en el año 2000 y lo publicó en el año 2006. Se llama la bebé de Dickika, y el término técnico es DIC 11, y se llama Dickika por la región donde fue encontrada. Dickika está localizada acá, en una región que, digamos, está rodeada por 3 áreas de reconocida riqueza paleontológica. Aquí vemos, por ejemplo, Adar, donde se encontró a Lucy, y donde se encontraron otros fósiles que más adelante, para no confundirlos, los voy diciendo. Dickika, aquí vemos Lady Geraru, que también lo vamos a ver más adelante. Hacia el occidente se encuentra Gona. En Gona se encontraron en 1997 las que en ese momento se consideraban las herramientas de piedra más antiguas de la humanidad, que fueron encontrados por Chiletze Simao del Instituto de Estudios de la Evolución Humana de la Universidad de Indiana. Eso fue en 1997, y hasta el año 2013 eran las herramientas más antiguas. En el 2013 Sonia Harman logró encontrar a orillas del río Lomekwi, en Kenia, las herramientas más antiguas, que tienen 3.300.000 años. ¿Qué encontraron de la bebé de Dickika? La bebé de Dickika encontraron inicialmente, pues, este señor fue el que lo encontraron un cráneo que estaba algo aplastado, pero en relativamente buenas condiciones. Como dije, tenía 3 años de edad, y 3.300.000 años fue la época en que vivió.
Este cráneo tenía una capacidad endocraneal que oscila entre 275 y 330 centímetros cúbicos, que es el mismo volumen craneal que tendría un chimpancé actual de la misma edad. Era igual a un chimpancé. Lo que sucede es que esta bebé, llamada también Selam, que significa paz en la lengua amara, que es la lengua oficial de Etiopía. Lo que pasa es que ella para esa época apenas había formado el 75% del cerebro que iba a tener cuando adulta, mientras que un chimpancé ya había formado el 90%, y eso es tema que vamos a ver en la segunda o tercera charla, porque esto se va complicando. Pues yo no tengo la culpa. Bueno, entonces, lo otro que encontraron de esta bebé fueron un tesoro, que es el hueso hioides. El hueso hioides es el hueso de la conversación, así lo llaman. Está situado en la base de la lengua y no se han encontrado sino 4. Se han encontrado más o menos hasta la fecha cerca de 500 fósiles, no es que haya mucho. De todas estas cosas, 500, y el 90% son dientes. De manera que de estos fósiles, el hueso hioides es un hueso que, digamos, es muy parecido al del chimpancé, porque es un hueso con las ramas más bien cerradas, no muy abiertas, pero en la base tiene una cavidad que actúa como saco de aire. Se han encontrado 4 de estos huesos. Otro se encontró en 1987 en las cuevas del Monte Carmelo, en la región de Quevara, que pertenece a un neandertal. Y los otros 2 se encontraron en la cima de los huesos, en el yacimiento de Atapuerca, al norte de Burgos, en España, que también correspondían a heidelbergensis, aun cuando ya hoy en día se dice que se deben clasificar como neandertales. Esta era la forma que probablemente tenía esta chica. Bueno, también encontraron, por ejemplo, que los huesos del miembro inferior y el orificio occipital, que es el que articula el cráneo allá pues con la columna vertebral, estaba en posición más anterior, y la forma de los huesos indicaban o eran evidencias muy claras de que tenía bipedestación, o sea que caminaba como nosotros. Pero también encontraron pruebas, la escápula era como la de un gorila, y muy larga, muy grande, y los metacarpianos también curvos, o sea que también tenía evidencias o que ratificaba su comportamiento arbóreo. Finalmente, para terminar los fósiles de Australopithecus del África Oriental, encontraron el Australopithecus gari. Este ya es mucho más reciente, 2,5 millones de años. Gari significa sorpresa. Se encontraron 3 tipos de fósiles entre el 96. Tim White encontró fragmentos del hueso frontal. En el 97 encontraron Johannes Haile Selassie, encontró fragmentos del parietal, y en el 99 encontró Bernard Geneo, Bernard Asfeo encontró maxilar con dientes, que es el holotipo del Australopithecus gari, y que vivió hace 2,5 millones de años. Aquí está la reproducción, aquí está la mano, y bueno, y entonces vamos acá, mire que ya vamos subiendo, ahí vamos, ya vamos por acá. Bueno, y entonces vamos a Sudáfrica, ya dejamos toda la parte oriental del África, vamos a África del Sur, donde hubo Copa Mundo y todo, donde de Nelson Mandela y todas las cosas. Bueno, para que nos ubiquemos, resulta que el Australopithecus afarensis dio origen a otras formas de Australopithecus, al género Paranthropus y al género Homo. El primer espécimen o la primera forma que evolucionó a partir de Australopithecus afarensis fue un tipo esbelto y grácil, que fue denominado por su descubridor, a quien vemos acá, Raymond Arthur Dart, un australiano que estudió en University College de Londres, se graduó de médico anatomista en el año 1919, nació en el 1893, perdón, se graduó en el 1919, trabajó como ayudante de anatomía de Sir Grafton Elliot Smith, un profesor de anatomía en la Universidad del Cairo, que tuvo mucho que ver con las momias egipcias y todo eso, y posteriormente fue a trabajar como profesor de anatomía en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, que llaman la Moscú de las colinas por su resistencia en contra del apartheid. Witwatersrand significa, en la lengua de ellos allá de africana,
significa Sierra de las Aguas Blancas, y es el lugar de donde más oro se ha sacado, tanto que en Zulú la llaman Igolbi, que significa la ciudad de oro. Ya pues está muy explotado el oro y los diamantes, pero yo creo que es de los lugares del mundo donde más, porque el oro, como el oro no se recicla ni nada, el oro que van sacando es el mismo que ha habido siempre, así, porque eso no reacciona con nada, entonces el oro siempre está ahí, eso no sacan nuevo, pero es lo mismo, se permanece constante. Raymond Darr lo encontró entonces de la siguiente forma: faltando 2 días para la Navidad de 1924, llegaron 2 cajas repletas de fósiles enviadas por correo por un minero de apellido De Bruyn, quien trabajaba en una cantera de piedra caliza localizada en Buxton, a unos 15 kilómetros de Taung, que significa en la lengua africana el lugar del león. A él eso está situado a unos 540, 550 kilómetros al suroeste de Johannesburgo. Johannesburgo no es la capital de Sudáfrica, allá tienen 2 capitales, pero Johannesburgo es una ciudad la más poblada, tiene cerca de 5 millones de habitantes y 10 en el área metropolitana. Y él observó un molde endocraneal de la mitad derecha del cráneo que tenía todo el aspecto de un cerebro de cristal, porque estaba formado por una masa. Este es el lugar donde lo encontraron, la cueva de Taún, cuevas de roca caliza, ahí se ve. Este es el cerebro de cristal. Le pareció como un cerebro de cristal porque estaba formado por una masa brillante de cristales de carbonato de calcio, mientras que la mitad izquierda estaba completamente fosilizada y conservada como se ve ahí. Posiblemente la dinamita utilizada en las labores normales de la mina o de la cantera hizo volar en fragmentos los huesos del cráneo o de la mitad derecha del cráneo y conservó intacto el cerebro de cristal, mientras que la otra permaneció ahí. Después de 73 días de paciente labor con una aguja de crochet, logró por fin separar el hueso frontal de la piedra fosilizada que tenía y pudo contemplar por primera vez el cráneo y el rostro de un niño que tenía un juego completo de dientes de leche y el primer molar acabado de brotar. Si ustedes recuerdan, y más adelante lo vamos a explicar, porque esa es la forma como ha ido evolucionando el linaje humano, el primer molar en un niño humano aparece entre los 6, 7 años, más o menos. Entonces, como tal, Raymond Darr, pues era lo que se sabía en ese momento, 1924. Entonces él dijo, pues a ver, este niño puede tener por ahí 7 años o 6 años más o menos. Le midió la capacidad craneana y dijo, pues más o menos por ahí unos 340, algo así. Pero me parece muy chiquito para ser humano y muy grande para ser un mico, pues un chimpancé. No, esto no me cuadra. Miró el agujero occipital. Entonces aquí estamos viendo, este es un chimpancé joven y este es un chimpancé adulto. Un chimpancé joven, perdón, aquí un niño actual, ¿no es cierto? Niño actual, yo tampoco veo como mucho. Y el niño de Taún, este es el niño de Taún y este es el niño, pues muy distinto también al chimpancé total, pero tampoco muy parecido a este. Entonces él vio que tenía el agujero occipital, entonces dijo, no, esta es otra criatura distinta, y yo lo voy a llamar Australopithecus, y fue por primera vez aparece el nombre genérico de Australopithecus, porque Lucy ya vimos que la descubrieron en 1974, todos los otros son de 2006, 2001, 1990 y pico, nada. Entonces este fue el primer Australopithecus descubierto, él lo llamó así, Australopithecus africano. ¿Qué significa Australopithecus? Pithecus es mono, ¿no es cierto?, en griego, y australo significa sur o meridional. Australopithecus, o sea, mono meridional de África, él lo llamó así y lo publicó en la revista Nature del 17 de febrero de 1925, lo llamó así más o menos sería el muchachito. Entonces él consideró que esta pequeña criatura con un cerebro pequeño caminaba erguido como una persona y se basó para ello en el agujero occipital. La posición en todos los simios del agujero occipital, aquí ven ustedes la diferencia. Este es del hombre moderno, miren el agujero occipital donde entra la columna al cráneo. Aquí vemos el de un Australopithecus y miren el de un chimpancé, gorila u orangután. Este es de un chimpancé, pero es igual al de un gorila o muy parecido.
Entonces miren que siempre hay una diferencia. Cada vez va siendo más anterior. Sin embargo, los científicos británicos se negaron a aceptar que el niño de Taún fuera o fuese un hominino, como afirmaba Raymond Dart, porque el cráneo bajo, el rostro prognato, la ausencia de mandíbula le daban un aspecto superficial más parecido a un chimpancé joven que a un niño humano, a pesar de que, por ejemplo, el tamaño de los molares comparativamente grandes con respecto a los incisivos centrales, característica humana, y la ausencia de diastema, o sea, un espacio vacío que queda aquí donde cae el canino o el colmillo superior, y de caninos puntiagudos, que es propio de los simus, parecían darle la razón a Raymond Dart. En ese entonces, el meridiano de la paleoantropología pasaba por Londres, que era la capital del reino del Imperio Británico. Las personalidades más prestigiosas estaban aquí. Sir Arthur Keith, quien era el conservador de la colección Hunter del Real Colegio de Cirujanos y expresidente del Instituto de Antropología. El doctor Sir Arthur Woodward era el anatomista y el curador o conservador del Museo Británico de Historia Natural. Sir Elliot Smith, también médico, anatomista, antropólogo e igualmente pionero de la anatomía comparada, quien tenía sus rivalidades y celos de los anteriores. Todos ellos se negaron, y a pesar de que Raymond Dart había sido discípulo de Elliot Smith se manifestó tajante, quitándole todo mérito a su antiguo discípulo, y clavó con unos clavos muy fuertes la tapa del ataúd de la tesis de Dart. Entonces Raymond Dart, el único que lo aplaudió fue un médico ginecólogo. Pues no sé, la ginecología de esa época debía haber sido pues también rudimentaria. Este nació en 1866 en Glasgow. Se graduó de médico en 1889 y por ahí en 1895 hizo algún estudio de ginecología. Era un tipo, según dicen sus biógrafos, un excelente médico, muy buen observador, un auténtico solitario y nómada. Se casó con una criada escocesa llamada Mary Baird Bailey, como el Bailey ese de los noticieros. Era una persona apagada, esa señora era apagada, escuchimizada, flaquita y muy enfermiza. Pero tenía una ventaja para él, y era que le toleraba todas sus infidelidades, todas las que tuviera. Y llegaba a tal punto que este señor murió en 1951 como de 85 años. Y el lema de él era, porque él empezó a descubrir fósiles y cosas a los 70 años, y decía: yo prefiero morir desgastado pero no oxidado. Y fuera de eso, tenía un apetito sexual desenfrenado, porque él decía: me han dicho que en el paraíso se conserva la misma intensidad y el deseo de la vida. La jornada que tengo que hacer cuando ya estaba muriendo, lo que me va a tocar, decía el pobre hombre. Entonces este hombre trabajó en California durante la fiebre del oro como médico de pueblo. Posteriormente, en los lugares más apartados y más alejados de Sudáfrica, con ese vestido que usaban los médicos rurales, que era un vestido, un traje negro como de un sacerdote, con un cuello aquí almidonado y toda la cosa. No consiguió nunca un peso. Entre 1903 y 1910 fue profesor de geología en el Victoria College de la Universidad de Stellenbosch, allá también en Sudáfrica. Y en 1946 le dieron la medalla de geología Walston de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Pero la pasión de él era recoger fósiles, y fue un legendario clasificador de reptiles y mamíferos de Sudáfrica. Tenía un ojo muy bueno para los fósiles, y cuando no tenía plata, no tenía un peso, y lo nombraron que era presidente de la Asociación Surafricana para el Avance de la Ciencia, pero no tenía plata para ir a presidir las reuniones, entonces había que hacer colecta para el pasaje. A él no le importaba eso. Luego lo nombraron porque se quedó sin plata, y Raymond Arthur Dart le dio pesar y lo hizo nombrar ayudante de paleontología del Museo Transvaal en Pretoria.
y allí empezó a hacer todos sus trabajos de fósiles. Este fue el único que se manifestó favorable a la opinión de Raymond Dart. Y era que en ese entonces, 4 años después, Raymond Dart logró por fin, oiga cómo trabaja esa gente, con qué calma, ¿no? 4 años para separar la mandíbula superior de la mandíbula inferior. Tiene que estar uno o muy desocupado o muy apasionado, o las dos cosas a la vez. Y entonces logró separar la mandíbula superior de la mandíbula inferior. La mandíbula del fósil de un humano es muy parecida a la mandíbula del humano moderno, porque sus dientes están colocados de una manera tal que forman una curva parabólica, con la parte más ancha de la curva allá en la parte de atrás, donde están los terceros molares, o sea, la última muela del juicio, por ahí en la cola. Entonces, allá llega. En cambio, los antropoides, cuyas mandíbulas son muy largas, los antropoides tienen dispuestos los dientes de un lado de la boca paralelos al otro lado, formando dos lados de un rectángulo cuyo tercer lado está constituido por los dientes frontales. Además, los caninos superiores son muy grandes, de manera que se proyectan hacia abajo como si fueran colmillos y van a sobresalir en la hilera de los dientes inferiores. Para tal efecto, los dientes inferiores dejan un espacio vacío llamado diastema para que case ahí ese colmillo. Esa es la característica diferencial. Mírenlo, aquí lo vemos muy bien. Ahí está el diastema. Entonces, la ausencia de diastema indica un paso hacia adelante. Por ejemplo, Lucy tenía ese diastema, o sea, los afarensis tenían diastema. Resulta que Dart y sus colegas estuvieron muy de malas porque él hizo su descubrimiento en 1924, pero en 1912 se había encontrado en Inglaterra el que supuestamente era el hominino más antiguo de las Islas Británicas. El hallazgo fue hecho por un abogado aficionado a la paleontología llamado Charles Dawson, quien presentó una conferencia ante la Sociedad Geológica de Londres el 18 de diciembre de 1912, y allí entonces comentó que en una cantera de grava muy cercana a Piltdown Commons, en el condado de Sussex, habían desenterrado varios fragmentos de un cráneo y media mandíbula inferior rota, mezclados con huesos o con fósiles de mamíferos ya extinguidos. Él le presentó, este es el señor Dawson, él le presentó esto a Sir Arthur Smith Woodward y presentaron o hicieron una reconstrucción en yeso o escayola de cómo sería el aspecto que tendría en vida esta criatura. Era un cráneo globular voluminoso, 1070 centímetros cúbicos, intermedio entre el humano y el mono, decían ellos en esa época, una mandíbula inferior simiesca y ausencia de mentón, que era entonces, así quedaba plasmado la idea que se tenía en ese entonces de cómo sería el eslabón perdido, que resultó a la postre ser completamente lo contrario de lo que los descubrimientos posteriores demostraron. Smith Woodward predijo, emulando a Darwin, que cuando encontraran los caninos serían muy parecidos a colmillos, y efectivamente, un mes después, el científico y sacerdote francés Pierre Teilhard de Chardin, quien trabajaba en esta excavación, encontró el colmillo. De manera que Woodward inmediatamente lo clasificó como Eoanthropus dawsoni, que significa hombre auroral u hombre del amanecer de Dawson. Y para ellos era suficiente porque quedaba demostrado así, o era la prueba reina de que la superioridad racial británica tenía entonces una base científica. Sin embargo, mucha gente no aceptaba eso, sobre todo los paleoantropólogos norteamericanos, no les casaba la cosa. A la postre se demostró que esto sería falso y que era un alevoso e inteligente montaje, el mayor fraude científico perpetrado hasta la fecha. Resulta que este señor
consiguió un cráneo humano de huesos inusualmente grandes, lo partió en 9 pedazos, lo tiñó con un pigmento de óxido ferruginoso según unos, según otros de bicromato de potasio para que pareciera fósil. Posteriormente consiguió media mandíbula inferior de un orangután y posteriormente esta parte consiguió esa mandíbula inferior de orangután, le arrancó los colmillos, le limó los molares para que parecieran o para imitar el tipo de desgaste propio de la masticación humana y le quebró los cóndilos posteriores para ocultar que no casaba con el cráneo. Pero en ese momento pues no había métodos de datación. Recordemos que el carbono 14, Frank Willard Libby se gana el premio Nobel en el 60, pero eso fue más que todo entre el 48 y el 50 y pico, más que todavía no había, y el primer método que resultó y que lo aplicaron a este después fue el método del flúor, que ahora miraremos, del flúor. Entonces, digamos que el pobre Raymond Dart estaba pues encartado porque no cazaba, pero además por la época empezó a aparecer los primeros restos del hombre de Pekín, que entraban en contradicción con este fósil, porque el cráneo de Pekín tenía el cerebro pequeño. Entonces este era un cerebro demasiado grande, digamos comparable al de un adulto, y con una mandíbula de simio, tampoco cuadraba. Y fuera de eso con dientes, mandíbula de simio y con dientes de hombre, pues una cosa tremenda. Finalmente, para contar en qué terminó esto, en 1953, 1948 a 53, Kenneth Oakley puso en práctica la medición del flúor. El método del flúor es, el flúor impregna los huesos que están enterrados en un lugar porque es un elemento de la tierra que se diluye en el agua y puede ser absorbido por los huesos. Si 2 huesos pertenecen al mismo nivel o al mismo sedimento, deben tener la misma proporción de flúor. Mientras más viejo, más flúor tiene. Se lo hicieron también en esa época a un cráneo encontrado por un odontólogo llamado el hombre de Swanscombe, que es un heidelbergensis, creo, después lo miraremos, y ese dio efectivamente porque se sabía que en el Pleistoceno medio la concentración de flúor debía ser más o menos de un 3%, mientras que en el Pleistoceno superior, ya terminando más hacia nosotros, la concentración era por ahí de 1% y más abajo, más reciente, era de un 0,1 a 0,2. Entonces aquí los huesos de mamíferos, que si eran auténticos, dieron 3% y lo otro dio 0,1, 0,2, de manera que quedó demostrado que tenía 620 años de antigüedad. Entonces, inmediatamente la Sociedad de Geología, en 1954, pues naturalmente dio por cerrado el caso del hombre de Dawson, o el hombre auroral de Dawson, lo dio por terminado, y fue la propia ciencia la que se encargó de desenmascarar este fraude, la mayor quimera pseudocientífica que atrasó durante 4 décadas los conocimientos científicos y el conocimiento de la verdadera historia evolutiva del hombre. Pero entre tanto, Raymond Dart seguía pues con su cráneo atascado ahí, y lo invitaron en 1931 a un congreso de antropología en Londres para presentar los primeros fósiles del hombre de Pekín. Dart lo llamaron allá para que mostrara y defendiera su fósil. Sin embargo, él llegó cuando ya habían presentado el hombre de Pekín, no tenía mucho que decir, lo que tenía que decir ya lo había escrito en su obra 6 años antes, lo hizo muy tímidamente y él mismo dijo que había fracasado estruendosamente. Sus amigos lo invitaron a comer para tratar de levantarle el ánimo y le dijo a su esposa Dora que por favor regresara al hotel. Entonces Dora cogió el cráneo del bebé de Taún, cogió un taxi y se fue, pero se le olvidó el cráneo en el asiento trasero del taxi. Entonces el pobre Dart tuvo que ir a poner el denuncio para que no lo metieran en problemas porque hubiera matado pues a un niño o alguna cosa. Hoy estaría pues en la JEP haciendo fila. Entonces al fin lo recuperó y regresó totalmente defraudado y dejó de recoger más fósiles. Durante casi 20 años se dedicó más bien a cortejar a la bibliotecaria de la universidad. Finalmente se divorció de Dora, no sé si sería por lo del cráneo, en todo caso se divorció de ella y se casó con Marjorie Frew, que era la bibliotecaria de eso. Sin embargo, en 1937, Robert Broom, a quien vimos ahora,
encontró la forma adulta del niño de Taún. Y entonces, en 1947, Sir Arthur Keith, ya con 80 años, declaró: cuando el profesor Dart le adjudicó un parentesco al australopiteco joven con el género humano, yo opiné como otros que cuando se descubrieran las formas adultas se parecerían más a los antropoides del África, como el gorila y el chimpancé. Hoy tengo que reconocer que el profesor Dart estaba en lo cierto y que yo me equivoqué. Entonces ya eso para él pues fue un varillazo muy bueno, de manera que él entonces empezó otra vez a recoger fósiles. Y más o menos en 1959 por ahí ya había recogido 150.000 fósiles, la mayoría de ellos eran mamíferos, huesos de mamíferos, pero le llamó la atención sobre todo la presencia de 42 cráneos de mandril aplastados. Y de estos 42 cráneos, 27 estaban aporreados o rotos por el lado izquierdo, y él le parecía una coincidencia muy rara pues que estuvieran todos aporreados por ese mismo lado, y sacó una hipótesis muy atravesada en que dijo que eran los australopitecos los responsables de acabar con los mandriles y seguramente con otros australopitecos, pero como no tenían armas seguramente cogían huesos y cuernos de otros animales y dientes y todo, y que con eso habían impuesto pues su ventaja, y dio el nombre a esto de la jerarquía osteo-odontoquerática, es decir, hueso, diente, cuerno, para imponer la cosa. En esas aparece allá fue donde encontró los fósiles, en Makapansgat, que es un lugar, una cueva a 300 kilómetros al norte de Johannesburgo, y que lleva ese nombre porque allá fue el último lugar donde se refugió un jefe nativo de Sudáfrica llamado Makapan con 3.000 hombres, pero que allí fueron masacrados por los Boers o los holandeses, que estaban muy resentidos porque los nativos africanos cometían grandes atrocidades con los hacendados blancos de la región. Entonces apareció un periodista norteamericano muy ingenuo que no distinguía un húmero de una tibia, y se tragó pues la hipótesis y la tesis de Raymond Dart y escribió este libro que todavía vi por ahí, inclusive algunas personas leyéndolo, porque lo sacan de vez en cuando como que tratan de resucitarlo, un libro muy elocuente pero cargado de imprecisiones, que se volvió un bestseller. En este libro él habla de un australopiteco joven que presentaba dos pequeñas perforaciones en el cráneo separadas por 2 centímetros, y él descartó que fueran de origen animal porque ningún carnívoro de esa época tenía, según él, los colmillos inferiores a 2 centímetros de distancia. Sin embargo, otro Charles Kimberlin Bryan, un geólogo muy experimentado y quien era el conservador del Museo de Transvaal, dijo: no, yo no creo eso. Yo creo más bien que antes, por el contrario, los australopitecos fueron víctimas de un depredador surafricano, probablemente un leopardo, pero yo voy a estudiar todos los depredadores, a ver, y les mido la cosa, pues, y todo. Entonces midió todos los colmillos y encontró que efectivamente los colmillos del leopardo, los inferiores, cazaban exactamente con los agujeros, y sacó un libro de cazadores a cazados, pues porque pasó la cosa así. Entonces, ahora las cuevas calizas de Sudáfrica se forman por efecto de la lluvia y del agua subterránea que va horadando la roca y la va disolviendo y va creando fisuras que van penetrando los diferentes animales. Pero los árboles que crecen cerca de la zona van extendiendo y profundizando sus raíces en busca de agua. Y efectivamente, cuando estos árboles crecen, son utilizados por los leopardos para llevar sus presas, y allí se las van devorando poco a poco, y algunos huesos van cayendo probablemente al interior de esas cavernas de roca caliza. Y entonces este fue el que él sacó, de cazadores a cazados, cazadores o cazados. Lee Roger Berger y Ronald J. Clark, también 2 paleoantropólogos surafricanos, se pudieron a estudiar nuevamente el cráneo del niño de Taún, y observaron que tenía en el cráneo unas escoriaciones de 8 centímetros de larga que eran compatibles como con las garras de un águila, porque les llamaba la atención que el 65% de los fósiles encontrados en Taún, allá en Buxton, donde sacaron el cráneo de Taún, fueran de animales pequeños, y no cazaban, no concordaban con el tipo de animales grandes, pues con los huesos grandes que deben dejar los depredadores más grandes, leopardos y todo ese tipo de animales allá. Entonces especularon y se fueron a estudiar esto.
Cuando lo encontraron, consideraron que esos escoriaciones de 8 centímetros y los agujeros en las cuencas orbitarias, para ellos eran entonces un hecho evidente de lo que las aves rapaces hacen cuando cazan sus presas, que le sacan los ojos para poder acceder al blando y jugoso cerebro. De manera que ellos pensaron que este niño de Taún, hace 2.400.000 años, probablemente fue, digamos, atacado y devorado por un águila cafre o águila negra, la mayor rapaz africana de ese entonces, que prácticamente destrozó el cráneo y se llevó la cabeza para alimentar a los polluelos. Luego el cráneo cayó del nido y cayó en el interior de la cueva, donde lo recogió De Bruyne y lo embaló con otros huesos fósiles, lo envió por correo a la Universidad de Witwatersrand, donde lo encontró Raymond Dart, y comienza la historia de la paleontología humana moderna. Este es el lugar donde pues, la gente va a visitar todo eso, los que les interesan estos temas, visitan esta zona. Pero Robert Broom, el segundo, aquí fue donde encontró él el fósil, digamos, o los huesos fósiles de la forma adulta del Australopithecus africano. Este fósil lo encontró él, era un cráneo de más o menos 485 centímetros cúbicos y correspondía a una hembra probablemente, le dieron el nombre de ST5, en esta cueva de Sterkfontein, que también está situada al sur de Sudáfrica. Sterkfontein, que significa manantial fuerte o manantial grande. Y él le dio el nombre de Plesianthropus transvaalensis, que Plesianthropus significa más o menos como el hombre de Transvaal, lo llamaban así. Luego, poco después se encontró, lo llaman la señora Ples, pocos días después se encontró los huesos de otro espécimen, una columna vertebral, una pelvis y parte de los miembros inferiores, que quedó catalogado como STS14, Sterkfontein 14. Bueno, entonces las características eran bípedos, los machos tenían más o menos 40 kilos, las hembras 32, los machos medían 1,30, las hembras 1,10, y todavía tenían vida arbórea y bipedestación. Estos eran, entonces la forma adulta es el único esqueleto postcraneal del Australopithecus africano adulto, el otro es el niño de Taún. Ahí está Robert Broom, pues un homenaje que le hicieron. El segundo tipo que dio origen al Australopithecus afarensis fue una forma más robusta y fornida, que hasta la fecha se considera una forma intermedia hacia los posteriores miembros del género Paranthropus, el Robustus y el Paranthropus boisei. Se denominó Paranthropus etiopicus y está representado por 4 fósiles. El primero de estos fósiles fue encontrado por los franceses Camille Arenbourg e Yves Coppens, que lo encontraron en la formación Chungura, que es una estructura geológica de 800 metros de potencia, como llaman ellos el espesor, y de 200 kilómetros cuadrados de extensión, con una antigüedad que oscila entre 1.8 millones de años y 2.5 millones de años, en la parte inferior del río Omo, el tercer río más largo de Etiopía, 760 kilómetros de longitud, que desemboca en el lago Turkana, y esto está situado antecitos de la frontera entre Etiopía y Kenia. Este fue el fósil, esta mandíbula tiene 2.600.000 años y quedó catalogada inicialmente como Homo 18, posteriormente le dieron esta otra calificación. Este fósil no tuvo continuidad hasta 18 años después, cuando en 29 de agosto del año 1985, sí, porque el otro fue en el 67, se descubrió por parte de Alan Walker de la Universidad de Johns Hopkins y por parte de Richard Leakey el llamado cráneo, un cráneo negro bronceado, que fue encontrado en la parte occidental del lago Turkana. Este cráneo, digamos, también adscrito a la misma especie de Australopithecus, en ese momento le llamaron así, y que está clasificado como KNM, que significa Kenya National Museum West Turkana, Turkana Occidental.
los de Turkana Oriental los llaman, pues como el lago Turkana recibió ese nombre a partir del 75, todos los fósiles encontrados después del 75 llevan la T de Turkana, los encontrados antes, cuando el lago se llamaba Rodolfo, pues lo llaman East Rudolph, es con la R. Este color negro bronceado se debe precisamente a la infiltración con las sales de manganeso presentes en el suelo que penetró en los huesos del cráneo durante el proceso de fosilización. Se caracteriza por una enorme cresta sagital que le va desde el occipital hasta la parte frontal y que le da a su poseedor un aspecto primitivo y grotesco como el de un yelmo medieval japonés. La capacidad craneana era pequeña, 410 centímetros cúbicos aproximadamente, vivió entre hace 2.600.000, entre 2.200.000 y 2.600.000, y se considera que es una forma de transición entre el Australopithecus afarensis y los miembros del género Paranthropus, que vamos a ver enseguida, porque tiene características del afarensis y características de los Paranthropus. Esa es la parte importante. Tenía una dieta exclusivamente vegetariana. Viene entonces el otro género Paranthropus que fue clasificado así también por Robert Broom, quien lo encontró en 1936, cuando tenía 70 años. Robert Broom lo encontró a este Paranthropus robustus, o lo denominó así a partir de un fragmento cráneo mandibular con 5 dientes. Resulta que un niño de una escuela cercana, llamado Herter Blanche, tenía en su bolsillo un diente fosilizado, y este hombre, que era de un ojo pues para los fósiles tremendo, se la pilló. Entonces se fue a la escuela, esperó que terminara la clase, habló con la profesora, toda la cosa, al fin le dio unas chocolatinas al muchachito y logró que lo llevara a la cueva donde había sacado el diente. Entonces el niño le mostró que con un martillo le había dado duro en la cabeza al fósil que estaba ahí pegado y que le había obtenido ese diente y otros que tenía guardados. De manera que Broom cogió todos los fragmentos del cráneo, los acomodó y formó entonces este fósil, un fragmento cráneo facial con 5 dientes que se conoce como ETM 1517, que es el holotipo del Paranthropus robusto, que significa robusto parecido al hombre u hombre parecido u hombre robusto parecido. Él se quedó, a uno lo llamaron Australopithecus, pero ya hoy en día se conoce como Paranthropus robustus. Este Paranthropus robustus se caracteriza por una gran mandíbula y porque los premolares tienen un tamaño 5 veces superior a la superficie que tienen los molares humanos modernos. Él consideró que a raíz de eso el resto del cuerpo debería ser enorme, pero resultaron que eran muy parecidos a los Australopithecus africanos. En realidad no era mucha la diferencia que había con los otros en cuanto a corpulencia, pero sí tenían, digamos, la frente más estrecha, tenían los malares abultados, tenían la cresta sagital y tenían un poquito más de prognatismo, pero y tenían arcos supraorbitarios fuertes. Digamos que estos Paranthropus se han encontrado también en otros lugares, como la cueva de Drimolen, también cerca de allí. Bueno, esa cueva donde él lo encontró se llama la cueva de Kromdrai y se llama el yacimiento 8 de Kromdrai. Kromdrai significa en término afrikáner. El afrikáner es la lengua oficial de Sudáfrica y es una lengua germánica de origen neerlandés, que es la evolución natural de la lengua que hablaban los colonos holandeses en Ciudad del Cabo, con elementos del inglés, del malayo y de las lenguas zulúes. Ese se llama afrikáner. Entonces, en término afrikáner, Kromdrai significa, aquí vemos 1517, Kromdrai significa curva tortuosa, porque cerca de la curva el río Limpopo, el 10º río más grande de África, de 1.800 kilómetros, como el río Putumayo, aunque el Putumayo en Colombia tiene 1.500 y 300 en el Brasil, pues es un río pues mucho más largo que el Magdalena, que tiene 1.530. Bueno, entonces ese río da una curva muy amplia y por eso se llama Kromdrai, que significa curva tortuosa. Esta cueva también la llaman la Cueva Maravilla, y la Cueva Maravilla forma parte de un complejo de yacimientos arqueológicos y paleontológicos que están compuestos por un sistema de cavernas calcáreas que la UNESCO en 1999 declaró como Patrimonio de la Humanidad con el término de la Cuna de la Humanidad. Es la tercera cueva más grande de Sudáfrica
tiene 1,5 millones de años de antigüedad, 125 metros de largo por 154 de ancho. Presenta una serie de espeleotemas, que es como se llaman esas estructuras. Las que vienen desde arriba, estas se llaman estalactitas y son formadas por agua filtrada o filtraciones de agua que contienen cantidades de sales minerales, pero de acuerdo a la composición del aire dentro de la caverna, a la humedad, a la temperatura y al CO2, se pueden precipitar y entonces se forman estas estructuras, que las que van colgando, como les dije, se llaman estalactitas, y las que arrancan desde el suelo se llaman estalagmitas. Las estalagmitas se pegan a veces con las estalactitas y forman una columna de acreción, aunque también existen los que se llaman banderolas, existen también las pisotolas o algo así, que son perlas de las cavernas, y también lo que llaman moon milk o luna de leche o leche de luna, que es una estructura blanca, cremosa, que no solidifica y que es como un río y se mantiene permanentemente ahí, que se ha observado en algunas cavernas de Bulgaria principalmente. Entonces, en esta cueva de Krondrai encontraron pues eso tiene 474 kilómetros cuadrados, y las tres cuevas, Sterfontein, Krondrai y Swartkrans, están separadas por 1 a 2 kilómetros de distancia, pero cerca de ahí también hay otras que se llaman Dromolin, Cooper's Cave y Gondolin. Aquí las vemos, por ejemplo, Cooper's, Krondrai, aquí está Swartkrans, Sterfontein, todas estas cuevas están cerquita la una de la otra, y todo ese complejo de 474 kilómetros cuadrados se llama la cuna de la humanidad, o así lo catalogó la UNESCO. El río Limpopo, del que hablaba, también llamado río Crocodilo, resulta, porque ellos llaman al cocodrilo crocodilo, resulta de la unión del río Marico, que no sé cuáles serán sus apetencias, y mezclado con el río Crocodilo, y forman este río que Rudyard Kipling, el primer premio Nobel de literatura que tuvo el Reino Unido, lo denominaba en su libro, ustedes han oído o han leído, no sé, Kim de la Selva, por ejemplo, pero él escribió otro que llama El niño del elefante, y allí dice: el gran río Limpopo, verde, gris, verde, grasiento, todo rodeado con árboles de la fiebre, porque las acacias amarillas lo llamaban árboles de la fiebre porque ellos creían que transmitían la malaria. Y donde mora la serpiente pitón de roca bicolor, así lo llamaba él en su obra. La cueva de Swartkrans, también cerca de allí, aquí vemos a Kimberlin precisamente estudiando lo que dijimos de los famosos depredadores, mirando los colmillos a ver si le cazaban con los orificios del cráneo. Kimberlin Bryan. Swartkrans significa risco negro, y allí también encontraron estos otros dos, el SK48, otro de Paranthropus robustus, y el SK47 o 46. Y Eurídice, DNH7, en la cueva de Dromolin, también fue descubierta por Andreas Kaiser. Y el último de estos parántropos fue el denominado Paranthropus boisei, descubierto por Mary Nicole Leakey, de la que ya hemos hablado mucho, segunda esposa de Louis Leakey, cuando salía a dar un paseo con sus perros el 17 de julio de 1959, encontró un cráneo fragmentado de un australopithecus muy robusto, que su esposo lo clasificó junto con Philip Valentine Tobias, lo clasificó como Sinjanthropus, como si fuera un género nuevo. Singh, antiguo nombre persa de África, Anthropus, hombre en griego, y Boisei, apellido de Charles Boyce, un empresario londinense muy acaudalado, radicado en Nueva York, y que patrocinaba estas excavaciones desde 1951. Posteriormente lo denominaron cascanueces cuando lo presentaron en el Congreso Panafricano de Kinshasa, la capital del Zaire, cuando era mandatario Mobutu Sese Seko, el famoso dictador que duró como 50 años allá, y lo llamaron cascanueces por la potencia de sus mandíbulas, donde se insertaban los músculos temporales. Posteriormente, el 24 de noviembre de 1959, lo presentaron en Chicago con motivo del centenario de la obra canónica de Charles Darwin, El origen de las especies mediante selección natural o la conservación de las razas favorecidas en su lucha por la existencia, que fue publicado precisamente el 24 de noviembre de 1859 en su primera edición. Luego, este es un montaje, aquí tenemos una réplica del cráneo y una mandíbula, esta está en el Museo Nacional de Santiago de Chile. La importancia de este
de este fósil radica en que fue el primer fósil de un hominino que se encontró en el África Oriental. Es el primero, 1959. Así serían más o menos como pues, una reproducción de cómo serían los parántropos. Entonces, en términos generales tenían los parántropos, tanto estos como los anteriores, resumiendo, eran una bipedestación más definida que la de los Australopithecus afarensis, una talla mayor, aproximadamente unos 50, unos 65, y un peso también mayor. Además tenían un cráneo de, miren ustedes, 525 más o menos en promedio, y hablábamos de los Australopithecus promedio 440, 125, 115 más, ya es una cantidad pues que se nota que va creciendo el cerebro, que es muy importante dentro de la primera frase que pusimos. Además tenían también molares anchos, grandes y masivos, que esa combinación con incisivos pequeños es escasa, y son los únicos que presentan eso con un cráneo de proporciones modestas a pesar de los 525, porque este es un género que va avanzando hacia adelante. Y el arco cigomático de mayor diámetro, los arcos supraorbitarios más fuertes, de manera que así podíamos definir las características. El drenaje se hacía por la vena occipital, no por la meningea media, cosa curiosa. Esto lo han hecho de acuerdo con los estudios de paleoneurología. Afortunadamente hoy en día la morfología de la biología evolutiva se estudia con modelos geométricos digitales y apoyados con tecnología o con estadística multivariante, que cogen todos los modelos y todo, y eso con esa rapidez de los computadores relacionan 30, 40 variables y le sacan a usted la que más tiene que ver con la otra. Nada, que esto ya es con mucha tecnología. Este es el museo, pues ya donde descubrieron allá en Tanzania, queda esta placa con algunos cosas de fósiles, bueno, y encontraron otros, pero no vamos a verlos. Los dos últimos fósiles de Australopithecus son este llamado Littlefoot, piececito, y STW573 es el sobrenombre y el número de registro de un fósil muy completo, de un hominino que fue encontrado entre 1994 y 1998 en el sistema de cuevas de Sterfontein por Ronald J. Clark. El primer fósil lo encontró él en 1994 en una caja que contenía restos fósiles posiblemente traídos de Sterfontein, pero que estaban marcados como circopitecoides. Entonces él lo sacó y encontró 4 huesecitos muy diminutos del pie, un astrágalo, un cuneiforme, un escafoides y un metatarsiano. Estos 4 huesos, entonces los llamó Littlefoot, piececito. Posteriormente, él siguió buscando en otras bolsas por allá y encontró en 1997 un fragmento distal de una tibia. Y a los 2 días, sus asistentes y colaboradores encontraron en la cueva de Silverberg, que es una caverna muy grande que forma parte de Sterfontein, encontraron allí el resto de la tibia. Y al año siguiente, excavando más a fondo, encontraron, vamos a ver si aquí la vemos, Sterfontein por acá, esa es la entrada pues allá donde encontraron eso, encontraron ya formando el pie y encontraron finalmente el cráneo con una mandíbula y otros huesos del miembro inferior. Después de Lucy, este es el Australopiteco más completo que se ha encontrado hasta la fecha, pero a él no le pareció que era un Australopithecus afarensis, ni tampoco africanos, es decir, no era ni como Lucy, ni como el niño de Taún, ni como la señora Pless. Entonces se parecía a otros fósiles que había encontrado en 1948 Raymond Dart, y que eran el STW252 y el STW505, que él denominó Australopithecus prometheus, y lo llamó Prometheus porque encontró señales de fuego ya controlado, porque como vamos a ver más adelante, la producción de fuego controlado por el hombre aparece con el Homo erectus, Homo ergaster hace 1,5 millones de años, capaz de producir fuego. Uno dice, no, pues maldita sea, pues aquí los pirómanos que tenemos hasta para botar, pues. Pero en esa época no, ellos lo hicieron por observación de la naturaleza, y ahí viene la ecología. Entonces, el estudio también del oído, aquí vemos ya, mire que es un fósil, un esqueleto muy completo. Lo llamaron Prometeos, pues ustedes recordarán que en la mitología griega el titán Prometeo pues fue el que le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres. Y entonces en castigo Zeus ordenó que lo encadenaran a una montaña en el Cáucaso, allá en el Cáucaso, para que un águila le devorara el hígado todos los días. Pero como el hígado se reproduce,
Ya vimos que cada 2 meses no había manera de acabar con el problema. Tuvo que llegar Hermes para sacarlo de ahí y al fin Zeus dijo, pues pobrecito, tantos hígados se le habrá comido, ¿qué le hace? Entonces ya quedó afuera. Entonces quedó como... ahora la datación de no se sabe con seguridad por la compleja geología de esas cuevas. Se han encontrado dataciones de 2.2, de 3.6, que es la más probable, y de 4.4. Así se supone que era. Ya me falta el Australopithecus sediva, el último de Sudáfrica. Australopithecus sediva es un hominino extinto del género Australopithecus y de una especie diferente llamada sediva, que significa, en la lengua Sesotho, significa manantial. Fue encontrado por un niño de 8 años de edad llamado Matthew Berger, el hijo en la región de Malapa, donde trabajaba su padre, Lee Roger Berger. Matthew Berger lo encontró el 15 de agosto del año 2008. Posteriormente encontró una mandíbula que tenía un colmillo. Entonces inmediatamente fueron a buscar allá y encontraron un esqueleto de un joven de 10 años y de una mujer de 20 a 30 años aproximadamente. Ya se han recuperado 130 esqueletos en ese mismo lugar, de ese mismo espécimen. Digamos que las características de este espécimen fueron publicadas en el número 328 de la revista Science del 9 de abril del año 2010. Y allí se decía que el Australopithecus tenía un cráneo con un cerebro no muy grande, 420 a 450 centímetros. No era muy grande el cerebro, los brazos largos como los de los Australopithecus, pero la cara más evolucionada, con la nariz y los dientes pequeños, que ya eso indica evolución. Es que en el hombre vamos a encontrar cerebro grande con dientes premolares pequeños, todo lo contrario de esto. Ahí se va definiendo la morfología humana. Entonces, además tenía la pelvis con signos de bipedestación y tenía los miembros inferiores, también indicaban bipedestación. Él dijo, y metió las patas ahí cuando dijo que le parecía que era una forma intermedia entre el Australopithecus africanus, o sea, el niño de Taún, y el Homo habilis, que todavía no hemos hablado de él. Pero además fue más allá y dijo, no, incluso creo que es antepasado directo del Homo erectus. Inmediatamente en la misma revista replicaron otros dos, Timothy Bromage de la Universidad de Nueva York, y también, bueno, que recuerdo en este momento, y dijeron que no, que era una forma tardía surafricana del Australopithecus africanus, que había sido coetáneo con formas ya existentes del Homo habilis, es decir, que ya había Homo, pero eran coexistentes con él, y se basaban para ello en que la forma más antigua del género Homo era una mandíbula que había sido encontrada al norte del lago Malawi, en el yacimiento de Uraja, clasificado como Uraja 501, que es el más antiguo espécimen del género Homo encontrado hasta la fecha. Fue encontrado por Friedman Esrein de la Universidad de Múnich y por Timothy Bromage del Hunter College de la Universidad de Nueva York en el año 1993, publicado en 1995. Entonces no podía ser este otro que había vivido entre 1.78 y 1.95 el papá de otro que era más viejo. Entonces se caía de su peso porque el Homo era más antiguo que el Australopithecus, entonces no podía ser intermedio. Podíamos pensar, ya para terminar, imaginarnos cómo sería entonces el comportamiento social de los Australopithecus. Posiblemente era muy parecido al de los mandriles de la sabana, que viven en grupos de cerca de 100 individuos, pero los Australopithecus eran un poco más robustos y por lo tanto posiblemente pues, vivían en grupos más reducidos y pequeños. El Australopithecus, digamos, tipo, pesaba más o menos 35 kilos y tenía una estatura que oscilaba entre 1 metro y 1,50 metros. O sea que era más delgado y liviano que los simios antropomorfos actuales y que los miembros del género Homo. Pero además tenía una capacidad craneal, como ya dijimos, de 440 centímetros cúbicos y se diferenciaba de los simios antropomorfos porque caminaba erguido. Estaba muy adaptado para la carrera, pero todavía trepaba a los árboles para recoger frutos y alimentarse de ellos o para pernoctar. En las horas de la mañana la banda australopithecina bajaba de los árboles, probablemente donde habían pernoctado a salvo de los depredadores nocturnos.
En general, los machos eran mucho más grandes que la hembra, casi que las doblaban en envergadura. Eran un macho por cada 4 hembras, como sucede hoy en día en los simios antropomorfos, pero como había dimorfismo sexual, los machos luchaban por el acceso sexual a las hembras y estas, por un mecanismo evolutivo, favorecían a los más poderosos y potentes para asegurar la descendencia. Así fue pasando y eso va a desaparecer más adelante cuando vamos avanzando hacia el género Homo. De manera que los machos, entonces el problema que tenían que resolver fundamentalmente era la alimentación, porque estos primeros homininos que bajaron, bueno, digamos que bajaron de las frondas de las selvas tropicales del África, pues eran básicamente herbívoros, pero los primates antropomorfos también comen especialmente vegetales, pero esto no era suficiente para poder, digamos, sostener el crecimiento de un cuerpo como el que ellos tenían. Requerían otros nutrientes diferentes que probablemente obtuvieron a partir de los insectos, a partir de huevos de algunos mamíferos, de algunas aves y de pequeños mamíferos. En el año 2013-2014 apareció un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, realizado por Matthew Carrigan, en la que lograron demostrar que la enzima ADH4, que es una enzima que se llama una deshidrogenasa alcohólica clase 4, necesaria para la síntesis, para el metabolismo del alcohol producido por la fermentación natural de las frutas, había aparecido hace aproximadamente 10 millones de años, es decir, poco antes de la separación de los chimpancés y de los humanos, por ahí en la época de los gorilas. Entonces, que muy probablemente uno de estos antepasados había empezado a comer las frutas que caían de los árboles y que ya tenían algo de fermentación, y empezó a desarrollarse esta enzima que se encuentra en la boca, en la parte superior del tubo digestivo, en la faringe, y que permite metabolizar más fácilmente el alcohol. Luego entonces aparece esta revista o este libro, que es producido, no recuerdo, en una universidad americana, creo que es Oxford, si no me acuerdo, que es de Dudley, de Robert Dudley, en donde hacen un recuento del mono bebedor, se llama eso, mono bebedor. Entonces, cómo desde allí pues van apareciendo los factores que llevan a que la gente, a todos los borrachos de hoy en día, vienen desde hace 10 millones. Ahora, entonces los chimpancés también comen como los gorilas. Los estudios de Dian Fossey y de Jane Goodall, recordemos que Dian Fossey estudió los gorilas de la niebla o de montaña, o los gorilas que están en Ruanda, en la ladera del monte Bisoca, y allá construyó un refugio para estudiar de investigación, Carizoque. Allá la mataron a ella a machetazos en 1985 por un cazador furtivo probablemente. Pues ellos demostraron que los gorilas consumen 22 kilos de hojas diariamente, 22 kilos, pero los chimpancés también comen plantas, pero aunque son, digamos, aunque los chimpancés son más, pues si cogen un antílope, pues se convierten en carnívoros muy ávidos. Ahora bien, desde la era mesozoica o edad media de la vida, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra por 135 millones de años, cuando el clima de la Tierra era húmedo y cálido, cuando las temperaturas eran 10 grados mayores que las que hay hoy en día, y había bosques frondosos inclusive en el polo norte y en el polo sur, pues se ha observado que existe una relación o una asociación entre el tamaño del cerebro y el tipo de alimentación. Los dinosaurios herbívoros, como los saurópodos, cuyo prototipo es el apatosaurio, que significa lagarto engañoso, y que hasta 1979 se llamaba brontosaurio, consumía cerca de 480 kilos diarios de hojas, pero tenía un cerebro el tamaño de su cerebro era 4 veces menor que el del cerebro humano. O sea que tenían una cabeza increíblemente pequeña, que prácticamente ofrecía un aspecto ridículo frente a su enorme masa corporal, porque a los 15 años ya pesaba 50 toneladas. De tal manera que, sin embargo, los dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus rex o como el Stenonychosaurus, que medía 1 metro a 2 metros y que se ha encontrado sobre todo en Norteamérica, en Alberta, en Canadá, y que medía más o menos 1 metro 2, tenía el cerebro más grande de todos los dinosaurios, porque eran carnívoros.
Por esta época aparecen los mamíferos. Los primeros mamíferos aparecen hace 145 millones de años, todavía literalmente debajo de las patas de los dinosaurios, como pequeños insectívoros nocturnos con hocicos muy largos y el cuerpo cubierto de pelo para poder conservar la temperatura. El más antiguo es este que fue encontrado en Dorset en el 2015, de 145 millones de años. Es el metaterio, el euterio, o sea, placentado más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha, y aparecen los mamíferos en este entonces. Desde esta época comienzan a aumentar las dimensiones del cerebro con respecto al que tenían los grandes reptiles. Pero precisamente aparecen también por ese entonces las angiospermas, que son las plantas que tienen flores y de las que nos alimentamos, de frutos, tallos, hojas y raíces. El 90% de nuestra alimentación, el 99% proviene de ahí. De ahí provienen los cereales, las leguminosas, las solanáceas, prácticamente toda la alimentación, excepto los que comen de esas cosas de los pinos y del álamo y esas nueces, como las ardillas. Pero de resto todo proviene de ahí. Entonces las angiospermas empiezan su, digamos, evolución recíproca con los insectos para polinizarlos. Ellas empiezan a lucir sus flores y sus órganos sexuales para atraer los insectos, para atraer las aves, para atraer algunos mamíferos y de esta manera asegurar el transporte del polen de una planta a otra y asegurar su supervivencia. Desde ese momento entonces se observa ese cambio en los mamíferos. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces aparecen ya hace 62 millones de años los primates, ya hablamos algo de ellos, pero digamos las características que son comunes a todos. 5 dedos en las manos y en los pies, pulgares oponibles en las manos en nosotros y en algunos en los pies también, dedos con capacidad para flexionar, para convergencia y divergencia. Naturalmente, como aparecieron las flores y aparecieron los frutos de colores, aparece la cromatopsia, o sea, la visión de los colores. Por eso los mamíferos no tienen sino, por ejemplo, un perro no tiene sino un solo pigmento para ver, no ve sino un color. Los que mamíferos no primates, mejor dicho, en el momento en que se dividen, aquí en esta parte, estos no ven sino un color. Estos ya empiezan a ver 2 colores, pero los mamíferos no primates no ven sino un color, el perro, el gato, todas las cosas, el toro que le sacan el trapo rojo para mamar gallo, pero eso no sirve, ellos no ven eso. Entonces los pigmentos son 3, que son el L, que ve longitud de onda larga, rojo, el M, longitud de onda media, verde, y el S, longitud de onda corta en inglés, el azul. De todos estos, entonces, empieza la cromatopsia, muy lógico, para poder coger los frutos de colores, para poder distinguir, y aparece la visión binocular. Entonces las órbitas se rodean de hueso para proteger el hueso, y el hocico se encoge, empieza a disminuir, porque ya no necesitamos oler, ya los mamíferos van avanzando y cada vez va disminuyendo el hocico más. Y entonces, ¿qué pasa con los genes? El 50% de los genes relacionados con la olfacción están inactivos en el hombre. El 50%, todo lo contrario a lo que pasa en los animales que tienen olfacción suficiente. Entonces aparece más bien que nuestras percepciones aparecen más, domina la visión sobre el olfato, y las clavículas aparecen, y también la articulación del codo y la articulación del hombro. Naturalmente comienza a crecer la corteza cerebral, y al aparecer la corteza cerebral aparecen funciones que antes no existían. Los dientes todos son 32, en cada bimandíbula tenemos 8, entonces son tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino superior, 2 premolares, 3 molares, o sea 8 arriba, 8 abajo, a este lado 16 y otros 16 acá, da 32, que es la fórmula dentaria de la mayoría de los primates. Y las uñas, las garras se convierten en uñas y en planos, de 2 planos, de manera que ya desde ese momento comienzan a presentarse estas diferencias. Y hay el animal que más visión tiene y que tiene más fuerza en la patada, ahí no hay ningún defensa central, si lo pone una defensa central, es la patada más fuerte, es este camarón mantis, que tiene pigmentos para ver 10 tipos de colores. Yo conozco los 7 del arco iris, no sé si los otros eran tonalidades, tiene 10, es el camarón mantis, es el camarón que
que más colores ve, y tiene las pinzas de este camarón son capaces de quebrar un vidrio de no me acuerdo qué espesor, pero blindado y todo, lo quiebran. Es el animal que tiene más fuerza en la tenaza. Entonces dijimos que los animales que siguen, para demostrar la diferencia de las dietas, los gorilas son los herbívoros más destacados y son los que tienen un grado menos avanzado de conducta social. En cambio, los chimpancés y sobre todo los pigmeos tienen una conducta social muy parecida hasta cierto punto a los humanos, que son los que han desarrollado corteza cerebral más grande. Bueno, ya vimos todo esto, entonces ahí terminamos hoy para seguir ya con la parte del género Homo. Ya los australopithecus los sacamos de un lado. Entonces, muchas gracias.